Buenos días, un gusto poder encontrarnos de nuevo por este medio, para tener un tiempo de adoración a nuestro Dios. A nombre de la Iglesia Emmanuel de Jutepec, Morelos, una vez más, te damos la bienvenida. Es un gozo el poder saber que otros están unidos en este momento y que aun cuando la distancia nos separa, en el Espíritu podemos unificarnos para adorar a nuestro Dios. Pedimos a ese Dios que nos conceda un tiempo de bendición, que sea edificante para tu vida, como estamos seguros lo será también para la nuestra. Dice el Salmo 115 de la siguiente manera: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. El Dios que nos presenta la Biblia, un Dios muy diferente a cualquier otro Dios. El ser humano se ha hecho una gran diversidad de dioses, pero ninguno como el Dios que se nos revela en la Escritura. A ese Dios vivo, verdadero, a ese Dios que ha sido, que es y que seguirá siendo hasta el fin del mundo. A ese Dios lleno de amor y misericordia que se relaciona con el ser humano. A ese Dios adoremos en esta hora. Te damos gracias, Padre, por darnos este día, este tiempo en el cual podemos adorarte. Gracias porque podemos tener un tiempo en el cual hacemos un alto en nuestras labores cotidianas para poder buscar la comunión contigo. Rogamos que en tu misericordia hables a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo guíe, Señor, este tiempo para que sea en verdad de adoración a tu nombre y sea edificante para nosotros. Imploramos que por tu gracia, a través de la muerte de Jesucristo allá en la cruz, perdones nuestros pecados. Confesamos delante de ti que te hemos fallado a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, en nuestras acciones. Reconocemos que hemos pecado delante de ti cuando hemos hecho lo malo ante tus ojos, pero también cuando hemos dejado de hacer lo bueno. Por ello, Señor, suplicamos que tu misericordia sea en nuestras vidas, que tu perdón venga a nuestro corazón limpiándonos de toda culpa, que en tu bondad, tu Espíritu Santo nos dé la certeza de ese perdón tuyo, y entonces podamos, con un corazón limpio y con manos santas, adorarte en esta hora. Gracias,
porque confiamos en esa promesa tuya de perdonarnos. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Y que, como gratitud, oh Dios, por tu bondad para nuestras vidas, sea elevado este tiempo de adoración a ti. Y permite que por tu gracia, también cada parte de este tiempo, lo que hemos de hacer, sea para edificarnos, para encauzarnos a lo que es tu voluntad. Gracias por concedernos este tiempo de venir a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Expresemos nuestra alabanza a Dios también, la expresión de nuestra gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas a través del canto. Unámonos y elevemos nuestras voces para adorar a nuestro Dios. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti,
mi Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Majestad, inmensa majestad, tributable la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor.
Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Él reinará, pronto vendrá y nos llevará. Alabad, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Continúa el Salmo 115 con las siguientes palabras. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Confiando en ese cuidado de Dios, confiando en que en verdad Él es nuestra ayuda y es nuestro escudo. Oremos en esta hora. Pongamos nuestras necesidades en las manos de Dios. Agradezcamos también confiando que Él nos escucha y que recibe también la gratitud de nuestro corazón. Así que presenta ahí donde te encuentras a través de la oración la gratitud que hay en tu corazón. Si tienes alguna necesidad, si conoces a alguien en tu alrededor que tiene alguna situación difícil que está pasando, ora también por él. Y en la confianza de que Él nos escucha, elevemos entonces nuestra oración a este Dios. Te agradecemos, Padre, porque en tu bondad estamos hasta este momento. Gracias por la vida que nos das. Gracias por el sustento, gracias por el abrigo. Gracias, Señor, por tu dirección en nuestras vidas. Gracias por tu cuidado en todas las áreas de nuestro diario caminar. Gracias porque has provisto para cada necesidad. Gracias, Señor, porque también a lo largo de la semana que ha concluido, también te has revelado a nosotros a través de tu palabra. Gracias porque hemos podido conocerte más y mejor. Gracias por cada verdad que tú nos has mostrado. Por todo ello, Señor. Por cada uno de los bienes que nos has concedido. Por las expresiones de tu amor. Te decimos en esta hora gracias, pues reconocemos que todo, Señor, solamente ha venido de ti. Pero también confiando en tu poder, seguros de tu bondad, en la seguridad de que, como expresa el salmista, tú eres nuestra ayuda y nuestro escudo. Es que elevamos también nuestra voz clamando por las diferentes necesidades en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos rodean. Ponemos en tus manos nuestra salud. Pedimos por aquellos que están enfermos. Que tú, Señor, seas quien guarde, que en tu poder y de acuerdo a tus planes, concedas también el restablecimiento. Por aquellos que en tu bondad gozan de salud, rogamos que tú, Señor, sigas guardando y fortaleciendo, librando de todo mal, según tus planes también para cada uno. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, necesidades de trabajo, económicas. Pedimos, Señor, que en tu bondad seas tú quien provea y pongas paz en nuestro corazón, en la seguridad de que a su tiempo y de acuerdo a tus planes, también tú suplirás cada una de nuestras necesidades.
Ponemos en tus manos también nuestras emociones. Pedimos, Señor, que tú seas quien ponga paz cada día en nuestras vidas. Que no haya nada que nos inquiete. Y cuando alguna preocupación, cuando alguna duda llegase a nosotros, rogamos que tú seas quien en tu paz gobierne nuestros corazones, nuestras emociones. Pedimos, Señor, por los diferentes momentos de problemas también que tenemos en la vida personal, familiar, en el trabajo. Situaciones que muchas veces no sabemos cómo resolver. Lo ponemos en tus manos, suplicando que tú nos des sabiduría para tomar las mejores acciones y decisiones, para tener las mejores palabras, de tal manera que en medio de la adversidad podamos salir adelante por tu gracia obrando en nuestras vidas. Confiamos pues, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón en tus manos. Rogamos por aquellos también que nos rodean en medio de sus diferentes circunstancias y necesidades. Suplicamos para que también, Señor, tú confortes sus corazones y des provisión también a sus vidas. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque podemos tener la certeza de que conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, así suplirás en todo para cada uno de nosotros. A ti, Señor, oramos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. En la confianza de que Dios oye y toma nuestras necesidades en sus manos, dejemos todo delante de Él y dispongámonos ahora para escucharle a Él, para escuchar su voz, para saber lo que Él tiene que decirnos en esta hora. Ezequiel capítulo 3, versículos del 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirían, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Amén. Hermanos, buenos días. Continuamos con los estudios de los libros proféticos y en esta mañana vamos a ver parte del libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, Israel estaba enfrentando el exilio en Babilonia a causa de su rebeldía, pero el pueblo no quería escuchar. El pueblo quería seguir viviendo esa vida que ya traían, no quería arrepentirse, mejor dicho. Entonces vamos a ver hoy los 3 primeros capítulos o parte de los 3 capítulos primeros de Ezequiel. Vamos a orar. Señor, gracias porque en esta mañana nos das el privilegio de seguir estudiando los libros de la Biblia. Bendice este tiempo y que cada palabra edifique nuestras vidas, nuestros corazones. Ponemos en tus manos este tiempo y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ezequiel estaba en Babilonia junto a los cautivos, acompañando a los cautivos, y Dios lo llama en el capítulo 2, le dice, capítulo 2, versículo 1 al 5, hijo de hombre, ponte de pie que voy a hablarte. Cuando me habló, el Espíritu entró en mí y me mantuvo de pie para que pudiera escuchar al que me hablaba.
Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar al pueblo de Israel, gente rebelde que se sublevó contra mí. Sus antepasados han cometido rebeldías contra mí hasta este mismo momento del día de hoy, y los hijos son tercos y obstinados. Si hemos estado leyendo la Biblia, por generaciones el pueblo seguía terco y obstinado. Ya habían pasado la experiencia de la esclavitud en Egipto por 400 años. Ya habían vivido la experiencia en el desierto más de 40 años. Inclusive antes ya habían sido advertidos y experimentado el diluvio. Entonces, ellos no entendían. Ellos seguían tercos, obstinados, rebelándose a Dios. Por cierto, Ezequiel significa Él será fortalecido por Dios. Y este libro trata o contiene las visiones y profecías de Ezequiel a los exiliados en Babilonia. El Salmo 137, que se cree fue escrito por exiliados en Babilonia, captura a la perfección la desolación del pueblo de Israel en el exilio. Los primeros versículos relatan el sufrimiento que estaban viviendo bajo una opresión muy triste y muy dolorosa. Dice, versículos del 1 al 5, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántennos un canto de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. En este estado estaba Ezequiel viviendo junto con todo el pueblo cautivo. Y allí en Babilonia recibe el llamado impresionante a través de Dios, a través de una visión. Y ahí es donde inicia también su llamado profético. En el capítulo 1, mientras Ezequiel se encontraba con los deportados a la orilla del río Quebar, que era una afluente que desembocaba al río Éufrates, tuvo una visión. En los versículos 4 y 5 del capítulo 1 dice que un viento tempestuoso llegaba del norte empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. El versículo 5 dice, del centro de la nube salieron 4 seres vivientes. Más adelante, en los versículos 19 al 22, dice que había seres vivientes que se movían y volaban, y encima de ellos se extendía una superficie semejante al cielo, reluciente como el cristal. En el versículo 26 dice que sobre esta superficie había algo semejante a un trono. Y en lo más alto de ese trono había una figura con apariencia de hombre. Esta visión es muy importante porque Ezequiel dice que la vio llegar del norte. Y en la Biblia el norte se usa para señalar el trono de Dios. Esa luz radiante que brillaba entre las nubes y llegaba hasta Ezequiel era ni más ni menos que la presencia de Dios, que la gloriosa presencia de Dios. Es decir, esto significaba que Dios estaría con su pueblo en el exilio y que no los iba a abandonar, aunque sabía que eran rebeldes y pecadores. Cuando leemos en Jeremías, ya Dios le había dicho a Jeremías que estaría en Babilonia con su pueblo. Jeremías estaba encadenado
y allí Dios le dice en el capítulo 40, versículo 4, y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Dios y su gloria estarían con su pueblo en Babilonia. En el capítulo 2, quiero leer los versículos 3 al 7, que dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellas escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Con esta fuerte declaración de parte de Dios, estaba mandando a Ezequiel a una nación que se había hundido al mismo nivel que las ciudades paganas. Pero algo importante, algo interesante que queremos recalcar es en el versículo 5. Esta es una palabra que fue para su pueblo y que puede ser o que es también para nosotros. Dice: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios manda a Ezequiel, Dios quería asegurarse que los cautivos escucharon y supieron que hubo una advertencia de juicio de parte de Dios contra ellos. Hoy día, hermanos, tenemos la misma tarea de Ezequiel. Nuestro papel como creyentes es que Dios quiere asegurarse que cada uno de nosotros también advirtamos al mundo, que conozca el Evangelio, que escuche el plan de salvación, que escuche que Jesús resucitó para vida eterna. Dios ha cumplido ya. Su Hijo Jesucristo fue a morir en la cruz para que tú y yo y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos esa responsabilidad de parte de Dios, que quiere asegurarse que mucha gente ha escuchado la advertencia a través del Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad. Versículo 8 al 10 dice el Señor a Ezequiel: no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual se abrió. Entonces vi que estaba escrito por ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Los libros antiguos eran por lo general rollos, no eran como estos libros. Eran rollos que algunos llegaban a medir más de 10 metros y se enrollaban simultáneamente por ambos extremos, se iban enrollando. Normalmente los rollos estaban escritos de un solo lado, pero en este caso dice que las advertencias se desbordaron hacia el otro lado del rollo. La advertencia de Dios era muy fuerte para su pueblo. Primero, porque era señal de la plena medida de castigo que caería sobre ellos.
Y segundo, porque Dios veía que su amado pueblo estaba muriendo a causa del pecado. Él anhelaba, él quería que respondieran a su llamado y se arrepintieran. Tal vez varias personas en este día o en estos días o en este tiempo te han hablado de muchas formas, de muchas maneras del amor de Dios. Tal vez te han invitado, te han hablado del amor de Cristo, pero como el pueblo de Israel, te has resistido al mensaje. No lo has querido escuchar. Pero Dios sigue esperando y Dios sigue mandando a esos mensajeros. ¿Por qué? Porque Él no solo quiere asegurarse de que sepas que hay un juicio, sino que quiere asegurarse que desde que tú y yo nacimos, Él ha estado con su mirada de amor sobre nosotros y sigue esperando a que respondas verdaderamente a su llamado. En el capítulo 3, a través de un ejemplo virtual que Dios hace a Ezequiel, le da su mensaje a su pueblo. Versículos 1 al 4 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y yo lo comí y fue en mi boca dulce como miel. En este capítulo, este rollo escrito por ambos lados que Dios le da a comer a Ezequiel es un simbolismo o expresión figurada que representa la acción de recibir un mensaje de manera muy especial, un mensaje de Dios. Dios quería que Ezequiel digiriera, meditara, estimara la magnitud del mensaje antes de que lo llevara a Israel, que se impregnara en su corazón, que sintiera en su vida ese mensaje. Dios no quería que solo lo probara. Él quería que se llenara, que sintiera en su propio cuerpo lo que Dios le estaba dando, lo que Dios quería decirle a su amado pueblo. Y es necesario saber que ni Ezequiel ni nadie puede dar a otros, a otra gente, a otras personas, un mensaje de lo que él mismo no ha experimentado. No podemos dar un mensaje de Dios si no hemos experimentado ese mensaje, si no hemos tenido ese mensaje en nuestra vida. De esa magnitud Dios le estaba dando a Ezequiel la responsabilidad de comunicar su mensaje al pueblo de Israel. Ahora, este simbolismo de comer rollo o comer el rollo ilustra cómo debemos ver en toda la palabra de Dios como la Biblia como comida. Y esto hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Jeremías 15:16 dice: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Jeremías disfrutó la palabra de Dios. Pero vemos que Jeremías no dio un vistazo casual a esa palabra. Dice que esa fue una delicia, la devoró, fue su gozo. La palabra de Dios no la podemos tomar con un simple vistazo virtual.
Debemos devorarla, como lo dice Jeremías, porque la palabra de Dios siempre tiene un efecto sobrenatural para nosotros. Pero ¿cómo se logra? Se tiene que leer, se tiene que escuchar, se tiene que escribir, se necesita meditarla en todo momento, vivir la palabra a cada momento. Lucas 4:4 dice, Cristo le responde al enemigo, la cita de Deuteronomio 8:3, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. También en Juan 6:48 al 51, Jesús dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come y no muera. Pero luego dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, toda palabra de Dios que recibimos debe ser un alimento diario para nosotros, porque a través de ella encontramos la vida eterna. Toda la palabra de Dios es un alimento espiritual para nuestra vida. El versículo 3 del capítulo 3, la parte B, dice Ezequiel, y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Pero en el versículo 4 dice, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras. Y en el versículo 10 dice, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Es decir, primero tenía que hacer efecto en el corazón de Ezequiel. Primero Ezequiel tenía que vivir, tenía que sentir ese mensaje. Porque el mensaje realmente va a surtir efecto, va a llegar al centro del corazón del que lo escuche. Primero, porque debemos vivirla, debemos disfrutarla, debemos hacerla nuestra cada día. De esa manera es cuando el mensaje surte efecto a nuestra vida, a nuestro corazón. Segundo, debe ser, hermanos, solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Dios le dice a Ezequiel, y habla a ellos con mis palabras. Y tercero, como mensajeros de Dios, tenemos entonces que vivir primero, comer primero, experimentar primero la palabra de Dios. No podemos dar un mensaje de Dios sin haber asimilado, leído, escuchado, experimentado la palabra de Dios. En el versículo 7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Por qué el pueblo de Israel, a través de los años o de los siglos, no estaba dispuesto a escuchar el mensaje de Dios? Porque cuando se escucha el mensaje de Dios, el mismo mensaje, la misma palabra, nos compromete para con Dios. La realidad hoy día, mucha gente en el mundo, muchos creyentes, viven solo dando pruebitas a la palabra de Dios, sorbitos a la palabra de Dios. Porque el comerlo de forma normal en todo tiempo los compromete. Por eso las iglesias hay falta de compromiso, porque hay falta de llenura de la palabra de Dios.
La palabra de Dios, primero, entonces, debe convertirse en una parte de nosotros. Esto es lo primero que tenemos que saber. Lo primero que Ezequiel tenía que saber. Debe convertirse en una parte primordial en nosotros. Segundo, es imposible predicar la palabra de Dios si nuestro corazón entonces no está inmerso en ella, no está empapado en la palabra. No conocemos la palabra de Dios, porque el corazón primero debe asimilar la palabra de Dios para poderla transmitir a los demás. Tercero, hoy día, hermanos, no solo los predicadores o los pastores están obligados o son los únicos que deben tomar, alimentar, comer la palabra de Dios para que después la lleven a otros. También tú y yo estamos llamados, es una necesidad como hijos de Dios de tomarla para dar ese mensaje. El versículo 17 nos lo dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, es decir, por centinela, por vigilante, a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás, es decir, les advertirás de mi parte. Un centinela, un vigilante, permanecía en los muros de la ciudad para cuando veía un peligro, corría para advertir al pueblo de ese peligro inminente. Ese era el papel de Ezequiel, de ser ese guardián espiritual que iba a advertirle al pueblo de Dios el castigo, el peligro inminente que venía sobre ellos. Entonces, como centinelas, tú y yo, como guardianes de Dios ante el mundo hoy día, ¿qué mensaje estamos acostumbrados a dar a la gente que no conoce de Cristo? ¿Será acaso un mensaje que advierte al pecador del peligro venidero? ¿O un mensaje cómodo, conformista y barato? 2. ¿Te has asegurado realmente que el mensaje que das sean solo palabra de Dios? Son palabra que has comido, que te has alimentado de Dios, que has digerido cada día. ¿O será acaso que estás acostumbrado a improvisar con simples pruebitas medio leídas de la palabra? Número 3. Cuando des el mensaje o cuando llevas el mensaje, ¿te has asegurado que en verdad ese mensaje es de vida para los demás? ¿Tienen vida? ¿Tienen un mensaje de vida? Y por último, ¿acaso hoy mismo, hoy día, en este momento, sientes carga, estás sintiendo carga, preocupación por tus vecinos, por tus amigos, por familiares que necesitan el mensaje del Evangelio? Así como Dios le dijo a Ezequiel que se iba a topar con gente rebelde, con gente dura, con gente que se rebelaba contra él, así nosotros también, cuando llevamos el mensaje, nos vamos a topar con todo ese tipo de reacciones en la gente. Pero nuestro papel, nuestra obediencia en Dios, es llevar el mensaje, es ser esos guardianes de estar advirtiendo a la gente
de un peligro inminente, pero que Jesucristo resucitó para que en Él cree tenga vida eterna. Ese es el mensaje que tenemos que dar, aún encontremos situaciones adversas. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor. Gracias porque realmente tu palabra surte efecto en nosotros cuando la tomamos, la leemos, como Jeremías, la devoramos, nos gozamos con ella. Permite que nuestras vidas siempre anhelen, añoren, deseen la palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, Emanuel. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Gracias por tu presencia entre nosotros, en nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a Dios por su palabra. Gracias porque Él nos habla, nos enseña y nos muestra lo que Él quiere de nosotros. Pidamos que su Espíritu Santo nos guíe, nos anime, nos capacite para vivir de acuerdo a su voluntad. Sigue diciendo el Salmo 115. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oremos, pongamos nuestras vidas en las manos de Dios para esta semana que inicia, y que esa bendición que Él promete sea una realidad también en nuestras vidas. Te damos gracias, nuestro Padre, porque nos has concedido este tiempo para adorarte. Gracias porque podemos tener comunión contigo a través de Jesucristo. Gracias porque nos hablas también a través de tu palabra. Nos instruyes para saber lo que tú quieres de nosotros. Gracias por ello. Imploramos que ahora, en esta semana que estamos iniciando, tú seas con nosotros. Nos dirijas cada día para poder hacer tu voluntad, para vivir de acuerdo a ti. Suplicamos, oh Dios, también que la promesa de bendición que hablas a través de tu palabra sea realidad en nosotros. Que nos concedas esa bendición en todas las áreas de nuestra vida, de tal manera que podamos ver siempre tu cuidado y tu bondad como lo ha sido hasta esta hora. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y glorificamos siempre tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová, desde ahora y para siempre. Aleluya. Que esta sea la tarea más importante en la que te ocupes en estos días. Que a través de todo lo que hagas, Dios sea glorificado, que Él sea grandemente bendecido. Dios sea contigo, te guarde y su paz te sostenga cada día.